Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Este es uno de los manómetros que yo había dejado para que ustedes lo fueran resolviendo. Entonces, por eso lo puse aquí, por si acaso, vamos a verlo rápidamente. Si tienen alguna duda en específico, pues intervienen. El objetivo de hoy es que cualquier duda que haya, pues ustedes me aborden, me identifiquen esas inquietudes para hacer las debidas aclaraciones. Este, como ven, es un manómetro tipo U. Eso es una tubería por la cual circula agua. Entonces a esa tubería se conecta un manómetro para nosotros verificar en tiempo, en periodo determinado, la presión a la que está trabajando esa tubería. Los sistemas hidráulicos se le debe monitorear la presión para ajuste de trabajo y controles. Entonces, este es el ejercicio 3.72, como ven, capítulo 3 de su libro de texto. Determine la presión manométrica en el punto A de la figura. La presión manométrica. Christopher Núñez, ¿a qué se refiere cuando dice presión manométrica? Por ejemplo. Se refiere, por ejemplo, profesor, a la presión que encontramos en la tubería. Podría ser. Además de que es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. La diferencia, bueno, podríamos validarlo, pero a modo simple, la presión manométrica es la que puede arrojar esta columna de mercurio aquí en el fondo, por ejemplo, o en cualquier punto determinado. La absoluta es la manométrica más la atmosférica, que esa es la que vamos a determinar en la parte B. La manométrica es la que determinaríamos si solamente consideramos la del mercurio y la del agua, porque son los dos fluidos manométricos que hay aquí. Ahora, dice si la presión barométrica, barómetro, Christopher, barómetro, con el barómetro se mide la presión atmosférica. Eso es lo mismo que diga presión atmosférica. Es de 737 milímetros de columna de mercurio, milímetros de mercurio. Es decir, presión expresada en columna de mercurio, de líquido específica, de mercurio específicamente, presión expresada en columna de un líquido específicamente, en este caso mercurio, pero pudiera ser de cualquier otro líquido. Exprese la presión que hay en el punto A en kPa, entre paréntesis, ABS, absoluta. Entonces vea el ejercicio, vea la figura aquí. Ahora vamos a ir a la solución que yo envié. 215, sistema internacional, 1354, SG de mercurio siempre. Hay otra columna acá de 600. Agua, mercurio. El tubo manométrico, una U. La diferencia del tubo U,
del manómetro U, y el diferencial es que el extremo del tipo U está abierto, un extremo abierto. Es decir, que relaciona la presión atmosférica con la presión interna, es decir, con la manométrica. Mientras que el diferencial, pues, son puntos cerrados. Aquí hubiese, si fuera un diferencial, un punto B, una tubería B. Mide la diferencia de presión entre A y B, como veremos en el otro ejercicio. Aquí está la solución del manómetro U, del tubo U. Entonces, fíjese, lo primero que debemos de hacer es ver en el sistema que está dado el problema. Dijimos que, como vieron, está en milímetros, es decir, que eso es sistema internacional. Convertimos cualquier término a la unidad correspondiente. Entonces, ¿cómo convertimos, Laura García? Su cámara, enciéndala. ¿Cómo convertimos esa columna de mercurio a kPa? De la siguiente manera. Con la ecuación, véalo aquí, gamma por H. Presión barométrica es igual a gamma por H. Laura García, ¿me está escuchando? Sí, profesor, deme un momento. Presión es igual al gamma de mercurio. Si fuera aceite, gamma del aceite. Si fuera gasolina, gamma de la gasolina. Siempre recordar esa parte, que va a ser el gamma del líquido que haga referencia, como en este caso, Hg, mercurio. Entonces vamos a ver, repito, cómo se convierte estos 737 milímetros de mercurio a kPa. Como decía, con la ecuación gamma por H. Calculamos el peso específico del mercurio. Peso específico del agua, 4 grados Celsius, 9.81. Por el SG de mercurio, 13.54. Por la altura, que en este caso me está representando la presión. Eso significa, Eduardo Santos, que si usted agarra un tubo de cristal con una longitud de 737 milímetros y le echa mercurio que alcance esa altura y usted aplica la ecuación gamma por H, ¿qué le va a dar? Esta presión que usted tiene acá de 97.894 kPa. Es decir, que una columna de mercurio, una altura de mercurio de 737 milímetros corresponde a una presión de 97.894 kPa. ¿Se entendió ese concepto? Repítame otra vez, profe. Que yo me pedí. Entonces, fíjense, calculamos la presión, la convertimos, la presión expresada en columna de mercurio, 9.81 por 13.54 por la altura, 737 milímetros de mercurio. Milímetro. Y fíjense que aquí hay metro cúbico. Utilizamos el factor de conversión entre milímetro y metro. Un metro, ¿cuántos milímetros tiene? 1000. Entonces cancelamos las unidades iguales, milímetro con milímetro. ¿Y qué me queda? Kilonewton sobre metro cuadrado. Véalo acá. kPa. De esa manera, repito, convertimos esta presión expresada en columna de mercurio a unidades de kPa. Sí, se entendió. Bueno, por lo menos yo entendí ahí.
El siguiente paso, entonces, ya después que está convertida la ecuación, la presión, perdón, a kPa, es escribir la ecuación. Vamos a ver el manómetro nuevamente. ¿Ustedes conocen alguna opción que yo pueda compartir la pantalla doble en Zoom? Alguien que haya incursionado a profundidad Zoom. Entonces, fíjese, ve el manómetro. ¿Cómo así, profesor? Ve el manómetro. Ya tenemos la presión atmosférica aquí, que la convertimos. Escribimos la ecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decimos presión barométrica, empezando por ahí. Vamos a bajar ahora una columna de 600 más 215 milímetros. Escribimos entonces presión barométrica más la presión del mercurio. Puntos horizontales tienen la misma presión. Pasamos aquí y ahora subimos. Ahora vamos a subir una columna de 600 milímetros de agua. Entonces decimos menos la presión que genera el agua e igualamos esa presión, esa diferencia de presión a la presión existente en el punto A. Repito, presión barométrica más la presión que genera el mercurio. Pasamos a este lado, ahora subimos. Decimos menos la presión que genera el agua. Eso es igual a la presión que hay en el punto A. Vean aquí la ecuación. Presión barométrica más la presión que genera el mercurio menos la presión que genera el agua es igual al punto A. Calculamos ahora las presiones de modo independiente para ser más preciso. O sea, me refiero a no involucrar todo esto términos aquí en la ecuación para mayor claridad, para ser más preciso, para ser más exacto con los cálculos. Presión que genera el mercurio, gamma del mercurio por H. Ahí están los cálculos. De modo que la presión en el punto A es la atmosférica más la manométrica. Atmosférica más la manométrica nos da una presión absoluta de 200.258 kPa a veces. El gamma, el SG del mercurio que siempre vamos a estar utilizando, recuerde que es de 13.54. PB se refiere a presión barométrica. El barómetro mide presiones atmosféricas. Si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí. Esa explicación que usted está dando, ¿eso va para el examen? Pero claro que sí. Ok. Gracias. Ok. Esos son temas que corresponden a la primera unidad. Donde se supone que la videoconferencia hice repaso y también se lo escribí. Que sí, que revisaran esos casos específicamente o cualquier otra duda que tengan, y es con esa finalidad de que si ustedes tienen alguna duda, sabiendo que la evaluación es para el día de mañana, pues la dejemos todo claro por aquí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Supongamos que usted tiene un recipiente y supongamos que usted tiene vinagre. Y usted no dé el CG de vinagre.
El ¿Cómo lo- SG. Sí, el CG. Escribe ahí en tu cuaderno. Escribe ahí en tu cuaderno. El peso específico del vinagre es igual a ¿quién? Al peso específico del agua a 4 grados Celsius por el SG del vinagre. Entonces, si el SG es la incógnita, tú tienes que el peso específico del agua a 4 grados Celsius ya tú lo conoces, porque es una constante. Entonces te va por ahí y deduce tu incógnita. El peso específico del mercurio es igual al peso específico del agua a 4 grados Celsius, que es una constante, que usted la conoce, por el SG del vinagre. Entonces, solamente tiene que despejar de esa ecuación. Y así sucesivamente. Rafael Reynoso, ¿usted está claro o algún aporte? Profe, en cuanto a esa pregunta que hizo mi compañero, para despejar esa fórmula, sería entonces el SG del vinagre es igual a la constante del agua a 4 grados entre el peso específico. Sí, ya ustedes saben eso, ya escríbela en tu cuaderno y practícala ahí para que tú veas. Pero entonces, cuando yo voy a encontrar el peso específico, no necesito del SG del vinagre. A la hora de yo encontrar el peso específico. ¿Cómo es? Cuando yo despejo la fórmula, a la hora de yo buscar lo que va a dividir a la constante del agua, no necesito del SG del vinagre. Pero esa es la incógnita, el SG del vinagre, la pregunta que él hizo. Profe, eso aplica ya tú tienes un valor constante, que es el peso específico del agua. ¿Usted escuchó, profe? Sí, dígame. Eso fue una pregunta en general que aplica, vamos a suponer, en un ejercicio para todos los fluidos. Sí, claro, porque recuérdate que siempre hemos dicho que siempre que vayamos a calcular el peso específico de cualquier sustancia diferente al agua, pues vamos a utilizar el valor del agua a 4 grados Celsius, ya sea la densidad o ya sea el peso específico. Eso aplica para todos los casos. Ok, yo le hice esa pregunta porque yo estaba haciendo un ejercicio, profe, y lo busqué en la tabla. Y en el apéndice B, que habla de la unidad de común, y no vi el vinagre, ¿no? No, es que no te lo da, porque acuérdate de la relación. Peso específico del vinagre es igual al SG del vinagre por el peso específico del agua. Okay. Anoten esta relación también, que es importante, que eso está también en la teoría, pero por si acaso. Peso específico es igual, el peso específico de cualquier sustancia es igual, o más bien, investígueme por ahí, relación entre el peso específico y la densidad. O sea, se la voy a decir. Peso específico es igual a la densidad multiplicado por el valor de la gravedad, por la aceleración gravitacional. Repita, por favor. Densidad, peso específico es igual a la densidad multiplicado por la gravedad o por la aceleración gravitacional, por G. Aceleración gravitacional. Ese otro modo también de nosotros relacionar esas propiedades. Como le decía en la explicación del otro manómetro, este es un manómetro diferencial en el cual el objetivo es determinar la relación de presión entre estos dos puntos, AB o BA, como quiera. Entonces, como vieron en la solución, se puede iniciar por cualquiera de los puntos, porque al final me da lo mismo. Al final me va a dar el mismo resultado. Ahora bien, que nosotros vayamos tomando práctica, tomando habilidades, cogiendo habilidades en la solución de estos casos,
pues vemos que a veces es más conveniente empezar por un punto que por otro punto. Es decir, que hay un punto estratégico. Hay un punto estratégico que al final da el mismo resultado, pero me simplifica la solución del caso, como ya dije. Entonces, este es un manómetro que mide presiones manométricas, porque aquí no me está generando efecto la atmósfera. Son puntos cerrados. El punto B y el punto A son cerrados. Inch, pulgada. Es decir, sistema inglés. Aquí están los diferentes fluidos manométricos. Si tienen alguna pregunta de esa figura, ya necesito que tengan su cámara encendida, por favor. Necesito que tengan su cámara encendida. Yo tengo problema con mi cámara, por eso no me he prendido. Bueno, si alguien tiene algún problema, es permitido. De lo contrario, voy a retirar a toda aquella persona que no tenga la cámara encendida. Ese fue un trato que nosotros hicimos desde el inicio y dije que no iba a estar hablando de eso en cada clase. Aquí todos somos grandes ya, adultos. Si tienen alguna pregunta de la figura para que ahora veamos la solución. Cojan su lápiz y su libreta, escriba la ecuación. Yo creo que yo empecé por el punto B. Vamos a empezar por el punto A. Haga las anotaciones ahí. Vamos a buscar la de presión PB a PA. PB a PA. Por favor, repita que se escuchó entrecortado, profesor. Vamos a empezar por el punto A definir la relación de presión PB a PA. Entonces empezamos por el punto A. Me muevo aquí horizontalmente y subo. Todo esto que hay aquí es agua, como claramente se nota. Como subimos, Rafael, ¿qué hace la presión con respecto a A? O con respecto a B, perdón, con respecto a B. Disminuye. Cuando subimos, ¿qué hace la presión? Disminuye. Que disminuye. Entonces decimos PA menos la presión que me genera esa columna de agua, menos pH2O. Seguimos subiendo por aquí. Ahora encontramos aceite. ¿Qué decimos, Ramón Tomás? Aquí, cuando subimos 8 pulgadas. Seguimos subiendo 8 pulgadas, pero el fluido es aceite. Entonces decimos menos la presión que genera esa columna de aceite. Ahora vamos a pasar a este lado, porque un criterio de la estática de fluido establece, Jeremy, que la presión es gamma por H. Si es el mismo líquido, si es la misma altura, pues vamos a tener que la misma presión. Entonces pasamos aquí a este lado. Ahora bajamos. Hilary y Ureña, ¿qué hacemos ahora? En la ecuación, ¿qué decimos ahora? Ahora tenemos agua nuevamente. Vamos a bajar 33 pulgadas de agua. ¿Qué decimos, Hilary, ahí? En la ecuación. ¿Más o menos? Más. Más la presión que nos genera esa columna de agua. Entonces eso es igual a la presión que hay en B. Eso es igual a la presión que hay en B. ¿Escribió la ecuación, Ramón? Sí, profe. Entonces vamos ahora, el siguiente paso es reacomodar los términos para que me quede la relación de presión PB a PA, transposición de términos. Cuidado con eso usted no lo va a hacer a mano alzada, la relación de que PA a PB ni PB a PA, sino que es un procedimiento matemático. Ustedes saben que cuando movemos un término de un lado para otro, afecta los signos de relación. Es decir, positivo pasó para el otro lado, negativo, o viceversa. Entonces, busquemos esa relación, reordene la ecuación para que le quede PB a PA.
como empezamos por PA, entonces lo que tenemos que decir, bueno, aquí ese es un punto estratégico ahí, porque solamente tenemos que pasar a PA para el lado derecho de la ecuación. Y ahí automáticamente le queda PB a PA. Automáticamente le queda PB a PA y todos los otros términos le quedan con el mismo signo porque no cambiaron de posición. Todos se quedaron con el mismo signo. Repito. Profe, Dígame. entonces no sería igual también, en dado caso que uno comenzara por PB, hacer la transposición de PB ya. Sí, pero Queda ahí igual, entonces signo. te da igual, pero ¿qué ocurre? Que tú vas a tener que cambiar todo las otras presiones para el otro lado y le va cambiando los signos, mientras que iniciando por el punto A, solamente tuvimos que mover ¿a quién? A un solo término, que fue a PA, y todo lo otro le queda igual, con los mismos signos, porque no se movieron. Todo pasa igual, ¿verdad que sí, profesor? Nada más cambió PB y PA. Exactamente. En ese caso, como le dije, ese es el punto más factible para iniciar, para describir la ecuación. Mientras tanto, esta solución es la inversa. La relación que ustedes escribieron ahí es PB a PA. ¿Qué ustedes van a encontrar ahí que le va a dar este mismo dato? Pero sin este signo, Hilary, vea. Le va a dar esta misma cantidad, pero sin ese signo. Entonces, Jeffrey, Roque, ese signo tiene mucho significado para nosotros. Eso significa negativo 0.476 PSIG, una presión manométrica. Eso indica que eso es, para la redundancia, una presión de vacío. Presión de vacío, es decir, la ausencia de materia que generen algún tipo de presión en un punto específico. Es decir, no es lo mismo una presión negativa que una presión positiva. Entonces, por eso es que usted tiene que definir la relación que el problema le esté pidiendo con mucho cuidado para que obtenga el resultado correcto. Esta solución, repito, es PA-PB. PA-PB. Dijimos, o sea, empezamos por el punto B, dijimos PB menos P del agua, es decir, presión que genera el agua, más la presión que genera el aceite, más la presión que genera el agua nuevamente, eso es igual a PA, esa es la presión que hay en el punto A. Esa sumatoria que tenemos del lado izquierdo. Ahora ordenamos la ecuación para que nos quede PA a PB. Aquí solo tengo que pasar a PB para el lado derecho y dejar todos los demás iguales, siempre y cuando se empiece por el punto adecuado. O sea, no va a dar lo mismo, pero como le decía anteriormente, si empezamos por un punto, que eso a medida que nosotros vayamos solucionando casos y teniendo habilidades, pues es que nos damos cuenta que ese punto me facilita la solución del caso, pero es el mismo resultado. Usted puede empezar por el punto que usted quiera. Al final, lo que vale es el reacomodamiento de estos términos. Si pasa con signo positivo, que está aquí de este lado, pasó para el otro lado, regla matemática, negativo, y así sucesivamente. Entonces, para yo tener de esta ecuación la relación PA-PB, ¿qué tuvimos que hacer? Repito, pasar a PA para el lado izquierdo. Fíjense que todos estos términos aquí quedaron con el mismo signo, menos PH2O, más presión del aceite, más presión del agua. Luego calculamos la presión.
de modo independiente. 0.03611, recuérdese que es el peso específico del agua, véalo aquí a pie de página. Pero en pulgada cúbica, libra sobre pulgada cúbica. Eso me permite que yo tenga la presión directamente en PSI. Si utilizo el 62.4, pues yo tendría que hacer conversiones de las unidades de la presión, de la altura que están en pulgada. Mientras que ese dato usted lo puede usar como una constante, porque es lo mismo. Véalo aquí. 62.4, si usted lo divide entre 1728, le da ese valor. 1728 es el factor de conversión entre pie cúbico y pulgada cúbica. Hilary Ureña, 12 al cubo, ¿cuánto le da? 1700. Es decir, un pie lineal, ¿cuántas pulgadas tiene? 12. Si usted le eleva al cubo, va a tener 1728. 62.4 entre 1728, 0.03611 libras sobre pulgada cúbica. Entonces, profesor, podemos usar ese valor 0.036 como constante. Eso de... el que usted quiera. Si usted utiliza, si usted quiere, si usted se siente cómodo, utilice 62.4. Si se siente cómodo con 0.03611, es decir que eso depende de usted, cuál usar en cada caso. No, pero al final el resultado tiene que ser el mismo. Si tienen alguna pregunta de aquí, ya lo otro es lo más importante aquí es el reacomodamiento de los términos para que le quede, repito, la relación de presión que el problema le está pidiendo. Gamma por H, cada fluido tiene un gamma diferente. Profe, sí. Que usted estaba diciendo en la primera ecuación que solamente pasó a PA para el otro lado. Entonces, usted la tenía del lado derecho, entonces para el lado izquierdo tiene que pasar negativo y la dejó positivo, solamente dejó a menos PB. ¿O usted pasó a PB para el otro lado? Sí, PB pasó para acá, para este lado. Por eso que tuve la relación de A a PB. Porque ahí exacto, porque ahí se confunde, porque ahí lo está haciendo como en el otro caso que usted dijo ahora, diferente a eso. Ok. Pero aquí está cuando cambia de signo. Sí, pero era Juan, por eso. Era sí. Por eso, aclarándole eso, porque fue que usted movió a PB para este lado. Pues. Sí. Juan Pascual, tiene la mano levantada. Aquí el mensaje, pero no lo tengo a todo en pantalla. Era para explicarle al compañero de que no, el signo no pasaba igual, porque usted lo que hizo fue que ordenó de una forma y siempre hay una ley que dice que el orden del factor no va a alterar el producto. Si ya usted no dio una reglamentación, es imposible de que la cantidad exacta que le diera a usted no puede pasar de signo negativo. Es imposible porque usted hizo una variante, hizo un movimiento el cual no lo hizo constante a como usted lo está diciendo. Es lo que digo. O sea, la ley de los signos, el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto, exactamente. El orden de los factores no altera el producto. Por eso a veces mayormente la matemática es más aprenderse lo que son los reglamentos que las fórmulas. Por eso siempre es bueno aprenderse lo que son las reglas matemáticas, porque es la que también te llevan a ordenar una fórmula de manera correcta. Así es. Y eso fue lo que hicimos aquí. Pero como tú dices, ya esos son algunos pasos que nosotros venimos. Eso de cambio de signo, ya eso no es que, no voy a asumir que todo, por eso lo estamos explicando paso a paso, como ya ustedes han escuchado, pero es algo que nosotros lo venimos viendo ya desde muy básico, desde nuestros inicios, desde la incursión que hemos tenido. En octavo grado, eso se está implantando. Pasa que a veces no prestamos atención. En cuarto de bachillerato también se implantan esos tipos de términos, en la física también. Claro. No, eso se ve en toda parte, pero les repito, yo no parto de esa parte, sino que, como han escuchado, he definido y he dicho en múltiples ocasiones que cada vez que movemos, o sea, transposición de términos significa que
se verán sus signos afectados. O sea, se verán afectados cuando pasan de un lado la igualdad para el otro lado y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que hemos visto por aquí. Es 100%, usted tiene razón, eso 100% tiene razón. Si tienen alguna otra inquietud, pues aprovechemos el tiempo, nos quedan 2 minutos. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Profe, con relación al examen, ¿cómo va a ser el formato? Bien. Estaba esperando si ustedes tuvieran alguna duda ahora para tomar estos 2 minutos para hablar del examen. La evaluación será para el día de mañana, son 3 puntos. Pudieran ser teórico o práctico, eso no es ético que yo diga de que va un punto de esto, no. Ahí tenemos un material de cualquier, de ese material yo puedo sacar cualquier cosa. ¿Me entiende? Tanto teórico como práctico. Van a ser 3 puntos. Voy a hacer todo lo posible de que ese examen esté en la plataforma, porque tengo la computadora mía dañada, tengo todo el material. Si no lo puedo subir a la plataforma, pues se lo envío por WhatsApp y habilito la plataforma para que lo suban. La evaluación será de 8:30 a 10 de la noche. Voy a dar 10 minutos extra, 10 minutos de gracia para que usted corrija cualquier situación rápidamente en esos 10 minutos y pueda subir su evaluación sin problema. 10 minutos de gracia le voy a dar para que usted corrija cualquier situación y pueda subir, repito, su evaluación sin inconveniente a la plataforma Nube UTESA. Es la única vía por donde usted va a enviar ese documento, esas soluciones. No me envíe soluciones a WhatsApp ni a mi correo, sino que debe subirlo obligatoriamente a la plataforma Nube UTESA. Tenga los apéndices a mano, aquí este método lo que requiere son esas habilidades, porque usted tiene todo su material, Usted lo que tiene que saber es ubicarlo en el momento adecuado. Tengan máximo 4 hojas con su nombre, su matrícula, preparada para que se eviten invertir tiempo ahí. Y así va a ser la evaluación. Fácil. No voy a complicar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a poner un tanque, vamos a calcular la presión y no creo que tenga, puede estar... Creo ¿Cuál es la diferencia cuando está bien y está cerrado? No sé si me dé el tiempo para explicártelo, pero manométrica,